Quiero advertir que esta será una de las historias más impactantes que he adaptado. Una situación real que me ha compartido la señora María Isabel Caracheo, a quien mando un abrazo y a toda su familia. Espero estén listos para escucharla y estén suscritos a este canal. Así doy inicio a esta noche de terror en este rincón de los relatos del gato. El infierno en la casa. En el año de 1960, mis padres llegaron a la ciudad de León, Guanajuato, provenientes de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ya que mi padre, por cuestiones del trabajo, se le ofreció un buen puesto en esta bella ciudad. Al inicio fue un tanto complejo el poderse instalar y estabilizar, y fue a causa de eso que tuvimos que mudarnos de casa en varias ocasiones. Tengo varios recuerdos de aquellos días, pues yo era muy pequeña, y los sucesos que escucharán en este relato es una especie de recopilación que fui armando de todo lo que comentaban algunos de mis hermanos mayores que yo y mis padres. En aquel año 1960, vivíamos en una casa localizada en la colonia El Calvario. Cerca de ahí había mucha actividad de negocios en aquel tiempo. Esta vivienda tenía una estructura y distribución bastante peculiar, pero nos acomodamos y nos adaptamos, ya que no parecía como tal una casa. Había ciertos detalles extraños en aquel lugar. El primero de estos es que había una puerta sellada que no se podía abrir, y nosotros como niños jugando tratábamos de abrirla, pero nunca lo logramos. El otro detalle es que había unas manchas en una de las paredes de la sala, que se asemejaban a un líquido oscuro que había escurrido y descendido desde una altura media. Mis padres siempre argumentaban que era muy extraño que hubiera humedad en aquella pared, dada la constitución que tenía la casa, y entre broma y broma, o no sé en qué sentido, argumentaban que podría haber sido la sangre de alguien que había quedado marcada en aquel muro. Lo más raro es que pese a que recibió muchas capas de pintura, aquella extraña mancha siempre lograba sobresalir en la superficie. Tras darse por vencidos y como su aspecto era muy desagradable, mis padres encontraron mejor solución tapándolo usando un librero. No solo el aspecto de aquel lugar era extraño, sino también su ambiente y lo que ocurría en él. Una noche, mi madre despertó en la madrugada porque había un ruido en la cocina. Se escuchaba cómo trastes se rompían cayendo al suelo. Aquello parecía escucharse como un festín de cristales impactando y esparciéndose por aquella cocina. Esto era algo de qué preocuparse. Cualquiera pensaría que algún ladrón había entrado a la casa. Mi madre, preocupada con su brazo, sacudió la espalda de mi padre, que dormía plácidamente, y susurró: Amor, despierta, por favor. Mi padre despertó y respondió: ¿Qué pasa? ¿Qué es todo ese alboroto que se escucha en la cocina? No lo sé, pero tiene un rato escuchándose. Me preocupa que alguien se haya metido a la casa. Además, está destruyendo todo en la cocina. No sé qué es, pero mejor ve a revisar. Unos segundos después de aquel momento que dialogaban, los ruidos dejaron de escucharse. Mi padre se levantó de la cama y sigilosamente caminó hasta la cocina, esperando encontrarse con un gato y con la destrucción completa de la cocina. Al llegar a esta, encendió la luz, y lo que sus ojos vieron le provocó un gran asombro, pues después de haber escuchado todos aquellos ruidos, no había explicación para que la cocina estuviera intacta. No le quedó más que regresar helado a la cama. Al contarle a mi madre aquello, ambos no podían creerlo, y nerviosos, mejor prefirieron dormir. A partir de ese evento, algunos más se comenzaron a hacer evidentes. Una mañana que mi madre estaba preparando el patio de lavado, llenó unas pilas de agua y despejó para poder tender la ropa al sol. Era una mañana tranquila y cálida. Mis hermanos jugaban cerca de donde estaba mi madre. Una de mis hermanas, que tendría en ese tiempo unos 7 años, al andar por ese patio, sintió de pronto como una fuerza la jaló y la sumergió en una de esas pilas de agua. Ella trataba de luchar contra aquella fuerza, pero le era imposible liberarse. Su vida corría peligro y mi madre, al escuchar a mis hermanos gritar, fue que se percató y acudió de inmediato. Sacó a mi hermana y la salvó de morir en el ahogo.
Preocupada, mi madre la metió a la casa donde mi hermana se recuperó sin problema. Todo esto comenzaba a generar preocupaciones en la casa. Mis padres no podían entender cómo es que sucedían aquellos acontecimientos. El deseo de querer marcharse de esa casa ya era parte de los planes de mis padres, pero debían ser pacientes, pues un cambio así tan repentino aún era complicado de realizar. Aquello llevaría un poco de tiempo, mínimo un par de meses. Durante esa espera previa a la mudanza, siguieron pasando cosas paranormales que alertaban cada vez más la necesidad de abandonar aquella casa. Como mis hermanos y yo solíamos jugar en los ratos libres, a veces jugábamos a las escondidas en toda la casa. Una ocasión que a uno de mis hermanos le tocó esconderse en la habitación de mi madre, corriendo se dirigió a esta y caminando junto a una de las camas, algo salió por debajo de esta y le rasguñó en la pierna. Mi hermano usaba unos shorts y él cuenta que sintió como una mano, o mejor dicho, una garra, le arañó la pierna, dejándole una herida superficial y un susto que le marcaría y no le dejaría entrar a esa habitación solo, nunca más. Mi mamá estaba muy preocupada, aquello era insoportable ya. Ella ya no quería pasar un día más en aquella casa, y más porque esa noche, ella, al irse a dormir, cayó en un sueño muy profundo, y dentro de aquel viaje al mundo onírico, pudo verse dentro de aquella habitación, parada junto a la cama, y de aquella puerta sellada que nunca se pudo abrir, salía un destello de luz, y de ese destello, una mujer que se posaba frente a mi madre, llamándola. Ven conmigo, acompáñame a donde está la luz. He venido por ti, debes seguirme. Mi madre relata no poderse mover, pero ella se negaba a hacer caso a aquella aparición. Sin recordar cómo, fue que despertó y con la respiración agitada, trató de mover a mi padre para que despertara y al abrir los ojos poder platicarle lo que había ocurrido. Podríamos decir que este último evento fue solamente un sueño y que no habría que darle tanta importancia, pero ya con todo lo que venía sucediendo, era necesario darle un sentido más profundo a todo lo que sucedía y que saliera de la normalidad. Cuando mi padre despertó, tanto él como mi madre dialogaron el resto de la noche en una solución, acordando que lo antes posible saldrían de la casa, porque los fenómenos no dejaron de ocurrir. Los días que vinieron a este último suceso, alguien tocó a la puerta y mi madre acudió a abrir. Era un vendedor que le ofrecía maíz y queso. Aquel señor lo describía a mi madre como ya un anciano de ojos cansados, que por lo que argumentaba, tenía muchos meses que no pasaba por aquella calle a vender. Mi madre se acercó a aquel señor, quien, de inmediato, argumentó lo siguiente. Me sorprende saber que alguien viva aquí. Mi madre se consternó de este comentario y preguntó al vendedor. ¿A qué se refiere exactamente, señor? ¿Usted conoce la historia de esta casa? En realidad solo conozco lo mismo que la gente de aquí. Me extraña que nadie les haya contado. Sea más explícito, por favor. Bueno, si me compra unos quesos, podría quedarme unos minutos y platicarle. Está bien, señor. Cuénteme. Hace ya unas décadas este lugar donde usted vive era un lugar un tanto distinto. ¿Qué tipo de lugar era, señor? Uno donde los hombres pervertían sus mentes con sus actos y embriagaban hasta caer. Rodeados de prostitutas, vivían en el pecado. Había muchos problemas aquí, pero hay una historia que terminó de marcar a este lugar. Le platico que había un caballero dueño de un gran negocio. Tenía una gran riqueza y solía venir aquí a divertirse con su amante, mientras que su esposa y su hija le aguardaban en soledad en su casa. Aquella esposa, por circunstancias, terminó enterándose de que su esposo la engañaba, haciéndola enloquecer, y así, llena de rabia, salió una noche en su búsqueda. Entró a la cantina y, abriéndose paso entre los presentes, con un cuchillo en la mano y con la otra sujetando a su pequeña hija, se acercó a su esposo, quien estaba besando a aquella amante. La esposa se lanzó contra la mujer que abrazaba a su marido y le clavó el cuchillo en repetidas ocasiones, una tras otra, para después aventarla hacia la pared,
La moribunda amante se trató de levantar apoyándose del muro, dejando con sus manos y su cuerpo una mancha enorme de sangre en aquella pared, donde finalmente cayó muerta. La hija de 2 años fue testigo de esa escena que la dejó traumatizada, dejándola con graves daños mentales. La esposa de aquel hombre fue encarcelada y separada de su hija, quien murió al poco tiempo a causa del trauma y del daño mental. Pero bueno, esa es una historia que se cuenta de lo que era este lugar. Yo no le aseguro nada, pero sé que quienes han vivido aquí antes que usted han revelado haber presenciado cosas del más allá. Veo que no necesito preguntarle si usted ha visto cosas extrañas en la casa. La expresión de su cara me confirma la historia que acabo de contarle y que usted ha experimentado fenómenos extraños. Ya no es necesario que me diga más, mejor será que me vaya. Le agradezco que me haya contado. Me ha dejado más claras las cosas, pero será mejor que entre a la casa. Le deseo que tenga usted un buen día. Cuando mi madre platicó aquello que había descubierto sobre la casa con mi padre, cayeron a la conclusión acerca de todos los fenómenos paranormales que se vivían en la casa, incluso de por qué había esas manchas de sangre en la pared. Sin perder más el tiempo, se apresuraron para conseguir una mudanza. En 2 semanas, por fin el anhelado cambio se daría, y llegaríamos a un lugar más tranquilo, lejos de las garras de aquel infierno donde el pecado de la sociedad marcó la vida de aquellas personas, y la de mi familia también. Posteriormente, he vivido otras situaciones que contaré para ustedes, pero por ahora, siento el alivio de poder expresar mi relato en este programa. Les agradezco por darse el tiempo de conocerlo y de compartirlo. Así cierra esta historia, querida audiencia. Agradezco a Laura Torres por ayudarme con la voz secundaria. De verdad que es una historia real impactante y considero que el tiempo y la vida guardan celosamente ciertos secretos, que hay ciertas dimensiones que colapsan entre sí, porque los acontecimientos que han ocurrido en ciertos lugares son demasiado fuertes, proyectándose más allá de las barreras del tiempo. Si ustedes quieren que su historia sea adaptada para este podcast, pueden enviármela al correo o a las redes en pantalla. Por hoy me despido, agradeciéndoles su permanencia y su preferencia. Soy Diego, el gato humano, y los veo esta noche en lo más profundo de sus pesadillas.